Aún no, doctor. Ahora, Sí, doctor, ahora sí. primero hay que tener en cuenta algunos conceptos básicos sobre qué es una enfermedad cerebrovascular y sobre qué es un ataque cerebrovascular. Entonces, hace 2400 años ya Hipócrates describía este problema como una enfermedad de inicio repentino de parálisis. Y miren, en el año 1620 a 1695, en que vivió Jacob Webber, este identificó signos post-mortem de hemorragia intracerebral. Ahora, la frecuencia, este es un problema que 15 millones de personas por año, esto en el mundo, presentan un ACV. 5 millones van a morir tempranamente. Es la segunda causa de muerte en el mundo y 2/3 en países en vías de desarrollo. De estos 15 millones, 5 van a tener secuelas permanentes discapacitantes y es la tercera causa de discapacidad en el mundo. Y su incidencia se ha incrementado en un 100% en las últimas 4 décadas en los países desarrollados. Ahora, 10% tienen una recuperación casi completa, 25% con recuperación con alteraciones menores, 10% requieren cuidados en instituciones de salud y un 40% secuelas moderadas a severas con cuidados especiales. Entonces, ¿cómo es el problema en el Perú? Miren, la prevalencia en mayores de 65 años se reporta un 2,7 en zona rural y 6,8 en zona urbana. La mortalidad, 28% en zona rural, 13% en zona urbana. 25% de los pacientes en forma rural no tienen diagnóstico y un 17% en la zona urbana. Hospitales, 23 al 30% acude dentro de las primeras 3 horas. Y existe un desconocimiento de parte de la familia y de parte de la atención médica sobre el reconocimiento de este cuadro. Este es un artículo periodístico donde pueden ver que en los adultos mayores la enfermedad cerebrovascular es la causa más frecuente en segundo lugar, después de las infecciones respiratorias agudas, como causa de muerte en el país. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro medio y más específicamente en el Hospital Nacional? Es la primera causa no infecciosa de hospitalización, es la tercera causa de muerte y la primera causa de invalidez. Este es Seguro Social. Acá tienen unos datos del sistema de gestión hospitalaria, donde los primeros 10 diagnósticos de hospitalización, y como pueden ver, el más frecuente es el ataque cerebrovascular. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el caso de los hospitales en nuestro medio? El Hospital Nacional es el único que tiene 24 horas para hacer trombolisis, o sea, tratamiento. Sin embargo,
las unidades vasculares en el resto de hospitales no existen, el nacional ya está por ser acreditado a nivel internacional, pero nos falta el manejo multidisciplinario del problema. Y acá entra a tallar mucho tiempos prolongados en la hospitalización porque esto va a traer complicaciones frecuentes. Ahora, ¿qué sucede en la casa? Cuando el paciente sale a la casa. En nuestro medio, 60% tienen secuelas discapacitantes. Miren, menos de la mitad acude al mes de la consulta, es decir, no hay un interés de parte de la familia en recuperar. Por eso tenemos 60% de secuelas discapacitantes. Mortalidad, 21% al año. 25% de estos pacientes van a hacer cuadros demenciales, 11% hacen depresión asociada y un 40% necesita de una persona para ser atendido en la casa. Entonces, doctores, hemos convertido al ataque cerebrovascular en una enfermedad desatendida y olvidada por la falta de interés, por creer que no se puede hacer mucho, pero lamentablemente la causa más frecuente de esto es porque a la gente y a los médicos, y ojalá ustedes no estén en ese grupo, no quieren entender que este es un problema que debe ser visto de una manera diferente. Bueno, el costo total en Estados Unidos son 48 billones por año. El costo directo por atención médica y terapia, 36 billones. Y los costos indirectos, 23 billones. O sea, fíjense la cantidad de dinero que representa este problema en un país desarrollado como es Estados Unidos, donde se puede y se gasta obviamente en salud de una manera más o menos programada, de una manera sostenida. Entonces, para entrar a hablar ya del ACV, primero hay que entender los factores de riesgo. Y acá tenemos que hay factores que son no modificables. Ahí está el sexo, la edad, raza y la genética. Pero hay factores modificables y ahí es donde debemos apuntar para mejorar estos porcentajes. Ahí están la hipertensión, diabetes, las hiperlipemias, tabaquismo, obesidad, apneas del sueño, anticonceptivos, alcoholismo, estrés psicosocial, depresión, cardiopatías. Estos todos son modificables para evitar, para hacer toda una serie de protocolos que nos permitan enfrentar de manera adecuada y no llegar a presentar los eventos vasculares. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahí prevención primaria. Luego del evento viene ya una prevención secundaria y la rehabilitación. De tal manera que de tal manera que hay que entender algunas cosas y pienso que esta lámina que vamos a hacer ahora es la lámina más importante de la clase y por favor va a ser pregunta de examen. Avisados están. Hay 5 cosas que deben tener en cuenta para pensar en lo que es una enfermedad cerebrovascular o un ataque cerebrovascular. Primero, debilidad o adormecimiento en un lado del cuerpo. Dificultades de visión en uno o de ambos ojos. Dificultad para hablar o entender. Dolor de cabeza más intenso que lo habitual, vértigo o inestabilidad. Entonces, fíjense, son 5 cosas que
debe uno pensar que si presenta esto el paciente, debemos pensar que es un evento cerebrovascular. Esto, por ejemplo, en otros países hasta tienen canciones que el niño aprende. Si el abuelo tiene tal cosa, marcar el 911. ¿Y esto por qué? Porque van a ver después que el tratamiento es vital el tiempo. Entonces, son cosas muy sencillas para tener en mente y lo importante, doctores, es pensar en el ACV. Entonces, la enfermedad cerebrovascular es una disfunción de origen vascular, obviamente, que se caracteriza fundamentalmente por un inicio brusco, inicio agudo, que representa la circulación anterior o carotidia y la posterior o vértebrovascular. Acuérdense, tienen dos sistemas, el anterior y el posterior. El anterior se llama carotidio y el posterior es el vértebrovascular. Entonces, sucedido el evento en cuanto a su inicio, brusco, agudo, este cuadro va a llevar una evolución estacionaria, puede regresar parcial o completamente, o puede tener un curso progresivo. Entonces, doctores, el ataque cerebrovascular es un evento agudo, que puede ser anterior o puede ser posterior, pero la clínica de esto es brusco y trae obviamente manifestaciones de la zona que este sistema arterial está irrigando. Entonces, acá tienen la cara lateral del cerebro con la cerebral anterior, la carótida más abajo y la cerebral media que va a irrigar toda esta zona. Este es el sistema vértebro-basilar que está formado. Básicamente, estas son las dos vertebrales, van a dar el tronco de la basilar o la arteria basilar, se separa en las comunicantes posteriores y asociado a las de delante van a formar todo el sistema, el polígono de Willis. Este es el territorio posterior. Este sistema posterior irriga tronco, cerebelo, lóbulos occipitales. La enfermedad cerebrovascular, entonces, pueden observar ya la circulación, por ejemplo, acá de la arteria cerebral anterior. Esta va a llegar hasta las zonas mediales, acá arriba, y recuerden el homúnculo motor, acá está localizado la pierna. Fíjense, este ya es el sistema carotidio. Acá tienen la distribución de a cada segmento de las arterias y el territorio que van a irrigar. Entonces, un ACV puede tener dos formas, o es un fenómeno isquémico o es un fenómeno hemorrágico. Los cuadros isquémicos van a tener distintas formas, dentro de ellos está el ataque isquémico transitorio, el déficit isquémico reversible, el llamado infarto con déficit menor o el infarto progresivo. Y los cuadros hemorrágicos, ahí está la hemorragia intracerebral, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intraventricular. Entonces, un cuadro vascular isquémico, primera posibilidad es ataque isquémico transitorio, que es un evento episódico y focal de inicio brusco o signos y síntomas de breve duración, y este concepto de recuperación completa en menos de 24 horas, que hasta ahora se sigue manejando, deben por favor eliminarlo y la recuperación completa es en menos de una hora. Este dato de por favor 24 horas tienen que sacárselo de la cabeza por una sencilla razón. Ese concepto lleva
a que uno tenga que esperar para no actuar en el momento más importante de enfrentar el problema isquémico. Entonces, eso de recuperación en 24 horas, doctores, por favor, eso es historia. ¿Por qué? Por las consecuencias que luego va a traer este problema. Entonces, en cuanto a la fisiopatología o al origen, se describen pues cuadros isquémicos trombóticos que son secundarios a la estenosis u oclusión de una arteria, pero producida por una alteración primaria de la pared del vaso arterial comprometido. O puede ser embólico, y este embólico es secundario, obviamente un émbolo que parte de cualquier otro sistema vascular. Este embólico puede ser arterial, puede ser cardíaco, puede ser pulmonar. Se describe una forma hemodinámica. Acá se produce en un territorio en que su segmento proximal presenta oclusión o estenosis grave. Esto va a llevar ¿a qué? A fenómenos de una disminución en la perfusión sanguínea, a una baja de presión arterial y al fenómeno de robo. Y todo esto va a llevar a un fenómeno de tipo isquémico. Entonces, existen además otro tipo de factores que van a llevar al riesgo de la producción de un evento vascular isquémico, que están en esta lámina. Tienen trastornos vasculares, hay trastornos cardíacos, hay trastornos hematológicos, cuya evolución van a llevar a un evento agudo que llamamos un evento isquémico o un ataque vascular de tipo isquémico. Y hay enfermedades mucho más raras o que son causa inhabitual. Y acá van a tener todo lo que está en esta lista, incluyendo a la migraña. Y obviamente, como ven acá, ahora un largo, etcétera. Entonces, estas son causas poco probables. Hay causas más frecuentes. Las más frecuentes obviamente están pues la hipertensión, la diabetes, los colesteroles, las cardiopatías. En cuanto ya a la localización, por ejemplo, en este caso, el infarto de la carótida interna. Ustedes tienen ahí, entonces, esa es la zona motora. Y en esta zona motora se va a ver afectada por todo el compromiso de la carótida interna. Entonces va a haber un trastorno motor. Esa es la zona sensitiva. Entonces el paciente va a traer un trastorno sensitivo contralateral. Va a comprometerse la zona visual. Entonces el paciente va a traer un trastorno hemianóptico. Va a haber desviación oculocefálica. Y fíjense, toda esta zona que está irrigada por la carótida interna corresponde en este lado, en el izquierdo, a los territorios que tienen que ver con el lenguaje. Por lo tanto, estos trastornos del lenguaje llamado afásicos son los que van a presentar los pacientes cuando hay un evento en el territorio irrigado por la carótida interna. ¿Está claro, doctores? Sí, doctor. Claro, claro. Sí, 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 doctor. Muy bien. Cuando tenemos entonces acá un problema motor, este problema motor va a traer un cuadro que es el síndrome
o síndrome, si quieren, de primera neurona. A ver, doctor Willy Lazo, ¿cuáles son las características del síndrome de primera neurona? ¿Está, doctor Lazo? Doctor, ¿se me escucha? Sí. Pues, doctor, no escuché muy bien la pregunta porque está un poco ¿Cuáles son las entrecortado. características de la lesión o del síndrome piramidal? Ya, doctor, sería lo que es una mala postura del paciente, una debilidad muscular, desequilibrio, también se entiende por sobrecarga muscular, algo así. Eso no es correcto, doctor Lazo. El síndrome piramidal tiene características específicas. Ya, doctor, se refiere a la Perdón, doctor Lazo, hiperplexia. ya pasó su tiempo. Acá tenemos, como hemos comentado, el trastorno sensitivo. Si existe la disminución de sensibilidad en el otro lado, ¿qué nombre tiene eso, doctor Pereira? ¿Está, doctor Pereira? No está. Doctora Adriana Costa, si tenemos un trastorno visual en este lado, ¿qué manifestaciones va a encontrar este paciente? No está la doctora Costa. Entonces sigamos. Tienen el infarto de cerebral media. Como pueden ver acá, esta es la arteria cerebral media. Acá hay unas arterias que se llaman las lentículo estriadas. Y fíjense la ubicación donde ven, doctores, algo. Sí, doctor. Sí, doctor. Discúlpenme, pero yo no veo nada. A ver, ahora, ¿estamos en esto? ¿Infarto cerebral medio? Sí, doctor. Enfermedad Correcto. cerebrovascular, infarto. El medio. Perfecto. Sino que acá me salió, no sé, Ignacio, me ha salido como que un aviso que dice que que se ha cumplido el límite y nunca ha pasado eso. No sé si estás No, informado doctor, de no hay. algo. No hay No, límite. no. Ya, bueno, No debe hay. ser la máquina, no sé qué, pero bueno. Sigamos. Entonces acá tienen las lentículo estriadas. Y ahí al medio está la cápsula interna. Entonces, acá esta zona van a encontrar lesiones pequeñas con manifestaciones variables, pero que van a generar un déficit masivo. ¿Por qué? Porque todas las vías motoras están pasando ahí y en un espacio tan corto pasan estas vías. En este tipo de cuadros vasculares se respeta la parte cortical. Y vamos a ver, por ejemplo, acá. Este es el caso de un paciente que ingresa por presentar un trastorno del lenguaje. Este trastorno del lenguaje es que el paciente habla una cosa por otra. Quiere decir una cosa, dice otra cosa. Y tiene un déficit motor del lado derecho, completo. Entonces, este déficit motor del lado derecho completo, el paciente no mueve nada. Doctor Olave, ¿qué se llama cuando el paciente no mueve medio cuerpo? ¿Quién quiere decir qué se llama eso? Hemiplegia, doctor.
Correcto. Y que el paciente diga una cosa en lugar de otra, ¿qué se llama, doctores? Es una afasia. Muy bien, es una afasia. Las afasias son trastornos del lenguaje. Entonces, este paciente le hacen esta tomografía y le informan como normal. Pero ya se empieza a observar algunas cosas y es hospitalizado en psiquiatría, porque el paciente estaba hablando una cosa por otra y que bueno, todos los psiquiatras lo evalúan y dicen, este no es un paciente psiquiátrico, hacen la consulta al neurólogo y evidentemente era un paciente afásico con hemiplegia derecha. A los 2 días se hace una nueva tomografía y obsérvense la cantidad de territorio tomado por el infarto. Y con estas imágenes blancas que ven acá, ya hago conversión hemorrágica. Y pueden observar que la línea media está desviada por todo el edema general que genera este infarto. Y pueden ver que el ventrículo está colapsado. El diagnóstico de estos doctores sigue siendo clínico. La tomografía inmediata ya tiene otros valores que vamos a ver a continuación cuando lleguemos a diagnóstico y tratamiento. El infarto de la cerebral anterior, como ya han visto acá, va a traer debilidad en pierna contralateral, desviación oculocefálica, incontinencia urinaria, reflejos de liberación frontal, apatía, alteraciones conductuales, es decir, manifestaciones de tipo frontal. Y el infarto vértebro-basilar. Acá tenemos las vertebrales se juntan, dan la arteria o el tronco de la basilar. Esto va a irrigar el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Entonces, este tronco encefálico tiene características propias. Por ejemplo, doctor Mostajo, ¿qué cosa aparece en esa o qué se encuentra en esa estructura, en el tronco cerebral que para usted tiene importancia? ¿Está, doctor Mostajo? Sí, doctor, sí, doctor. A ver, le escucho. Está lo que sería el sistema reticular. ¿Me está preguntando? No, doctor, estoy respondiendo. ¿Qué más? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Van a encontrar trastornos de los pares craneales, porque ahí están los núcleos de los pares craneales. Van a traer trastorno motor sensitivo contralateral o trastornos motor y sensitivos bilaterales, porque por ahí pasan las dos cosas. Alteración de los movimientos conjugados. Y como esto también va a irrigar el cerebelo, trae trastornos cerebelosos. Y como esto también irriga los lóbulos occipitales, va a traer alteraciones de los campos visuales, o sea, hemianopsias. Acá, primero, el manejo ya cuando el paciente está en el hospital es hacer una historia clínica bien hecha. ¿Qué es lo que sucede en la emergencia? Son pacientes, por ejemplo, que vienen por vértigo y consultan al neurólogo, consultan al colega de otorrino, y cuando vamos a verlo, son pacientes que han hecho vértigo como manifestación del octavo par y también tienen sexto y también tienen tronco y también tienen cerebelo, pero el paciente va porque tiene vértigo. Y una de las cosas que ustedes deben meterse a la cabeza es saber hacer una historia clínica. Entonces, si el paciente está presentando vértigo, pues uno se pone a pensar, si el vértigo, ¿dónde está el problema? Y empezar a preguntar quién o qué cosas deberían acompañar para que ustedes piensen en una probabilidad de presunción diagnóstica. Esto de la historia clínica, doctores, es vital. De
Bueno, el resto ya es parte del protocolo, ¿no? Saturación de oxígeno, exámenes de bioquímica sanguínea, pruebas de coagulación, electrocardiografía, radiografía de tórax y la tomografía axial computada. Incluso ahora, por la importancia que tiene el tratamiento de trombolisis que debe hacerse en las 4 horas y media, uno debe saltarse desde la historia clínica rápida a la tomografía. ¿Para qué? Para decidir la conducta terapéutica, como vamos a ver al final de la exposición. Entonces, hasta hace unos años, doctores, esta era la última lámina que se hacía en lo que era enfermedad cerebrovascular. Y el manejo era simplemente qué no debes hacer para empeorar el ACV. La presión arterial, no bajarla bruscamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede? Son pacientes, no uno, un montón que vienen con un déficit motor derecho leve. Sienten su brazo pesado, pero lo mueven. Le toman la presión, le encuentran presión alta, sin preguntar cuáles son sus presiones normales. Inmediatamente su pastilla sublingual, su inyectable, su diurético, y ya pues de estar con 17,10, ahora el paciente tiene 12,8. Pero ya no tiene una leve paresia braquial derecha, ahora tiene hemiplegia. Es decir, nuestra actitud empeora las cosas. Llegan a la emergencia, le ponen dextrosa al paciente. Y la hiperglicemia empeora los cuadros isquémicos. Y cuando vayan a los hospitales, doctores, se van a encontrar con la triste imagen en emergencia y en algunos servicios de ver al paciente viejito con su ACV y totalmente, es más, sin calzoncillo, con una batita ahí arriba. Y como no pueden moverse, pues imagínense ustedes, a ver, pónganse en esa situación un día en un hospital, ustedes que son jóvenes, con toda seguridad que van a resfriarse. Y estos pacientes, lamentablemente, se complican con neumonía, hacen procesos febriles y hacen temperatura. Y ese es otro gran factor que empeora las condiciones del paciente, no solo de vida, sino que también de secuelas más severas. Entonces, antes les enseñábamos en la última clase, era esto. No hagan esto. Y es que en ese tiempo no había otra cosa más que hacer. Yo les hablo de esto de hace unos 12, 14 años acá. Entonces, esto explicaba por qué muchos pacientes que no iban al hospital iban mejor que los que iban al hospital, porque sencillamente en la casa nadie le bajaba la presión. Nadie le ponía dextrosa. Y lo tenían bien cuidadito al paciente para que no haga neumonía. Pero las cosas han cambiado, doctores. Desde diciembre del año 95, en que ya se usa para el evento agudo del ACV, el activador del plasminógeno, y que en nuestro hospital se sigue usando y se usó, y hemos sido buen tiempo el hospital con más tratamientos de trombolisis que ha habido en el país. En resumen, lo que están leyendo ahí es lo que el artículo quiere o quiso exponer en ese tiempo y que se empezó a tratar a nivel de todo el mundo. Entonces, este nuevo tratamiento del ACV empieza el año 1996 y que es aprobado por la FDA. Y luego de la aprobación de la FDA, también lo hace la Academia Americana de Neurología y publican, asimismo, la Asociación de Stroke, las recomendaciones para el uso de trombolisis en el ACV isquémico agudo. Entonces, la pregunta, hablo del año 2015, ¿se puede hacer trombolisis en el Hospital del Seguro Social? Tiempo. Entonces, primero
se instruyó a toda la gente sobre esto, información sobre trombolisis, precisar el procedimiento y mejora de tiempos en los hospitales. Para lo que es la información, esta escala del NIS, informarse sobre el RTA, tenemos emergencia, tenemos una unidad de cuidados o UCIs, tenemos tomógrafo, hay laboratorio. Partiendo de esto, entonces, esta es la escala del NIS, donde esto evalúa el nivel de conciencia, preguntas de orientación, órdenes sencillas, etc. Esta escala del NIS genera un grado de severidad. Si tiene menos de 5 puntos, es una CV, digamos, leve. El leve moderado es de 6 a 10, moderado a severo de 11 a 15 y severo de 16 a 20. Ahora, a quien le interese este tema, ahí tienen la página, y ahora hay una página en español si quieren, donde les enseñan la aplicación de esta escala. Y es más, una vez que les enseñan todas las escalas, todos los puntos de esta escala del NIS, dan un examen. Y ese examen les va a generar a ustedes un certificado de que están preparados para la aplicación en cualquier sitio del mundo de esta escala del NIS. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos ya muy prontito a ser aprobados internacionalmente como una unidad vascular en el Hospital Nacional, todos los que trabajan deben tener esto actualizado. Entonces, se da el examen y te aprueban. Tienes versiones gratuitas y hay versiones pagadas inclusive. De tal manera, si a alguien le interesa esto, ahí tienen la... Entonces, una vez que ya todos se graduaron con su NIS, el activador del plasminógeno tisular recombinante o RTPA, ¿qué cosa es? Es una molécula casi idéntica a la endógena, obtenida por ingeniería genética con 527 aminoácidos. Inicialmente se usaba para infarto de miocardio agudo y se sigue usando. Entonces, tiene estas características. La dosis total es 0.9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos. Es relativamente inactivo en circulación, tiene baja afinidad al plasminógeno y alta afinidad por la fibrina. Entonces, cuando esta sustancia llegara pues al coágulo formado, se va a activar el plasminógeno y se va a hacer unas secuencias sobre, digamos, la disolución del trombo o del coágulo que está generando el infarto. Y había que establecer cómo llega el paciente al hospital. Entonces ahí tienen las 7 Ds: detección, despacho, derivación, DINTEL, o sea, la puerta, datos, decisión, drogas. Entonces, cada una de estas cosas se fue trabajando en la seguridad social. Tuvimos que ir emergencia por emergencia y capacitar a los colegas de ese tiempo para que apenas sospechen, agarren ese paciente, lo metan en la ambulancia, lo manden al nacional y avisen al nacional. Si es una ACV y está entre las 4 horas y media, todo se hacía ya el tratamiento de trombolisis, pero si no era una ACV, se regresaba a su sitio con su diagnóstico definido. Entonces, todos estos ítems fueron trabajados, considerando, por ejemplo, que los tiempos ideales para trombolisis es de la puerta del hospital al triaje médico 10 minutos, al neurólogo 15 minutos, realizada la tomografía en 25 minutos, interpretada en 45 minutos y tratamiento a la hora. Esto era lo ideal. Sin embargo, por ejemplo, ahora ya tenemos un neurólogo permanente
las 24 horas en emergencia. El tomógrafo tenemos en emergencia. Entonces, estos tiempos ya en el Hospital Nacional han bajado porque acá hay 20 minutos entre la tomografía realizada y la interpretada. En cambio, ahora los colegas que hacen las guardias para vasculares reciben al paciente porque ya saben que están viniendo y ellos acompañan al paciente al tomógrafo. De tal manera que se está haciendo la tomografía y se está mirando la tomografía en ese momento. El propósito es que pronto no solamente se siga haciendo esto con los menores tiempos, sino que se inicie el tratamiento de trombolisis en la emergencia. Y para eso, doctores, no olviden 4 horas y media. Por eso es importante que este paciente que ustedes ven, o a lo mejor es un familiar, inmediatamente sospechen, lleven cuanto antes para que sea tributario de la trombolisis. Entonces, hay criterios para elegir trombolisis. Y entre ellos están todos estos que van a leer ahora. Ahora, ya es importante el concepto que les decía del AIT. Si ustedes tienen un paciente y tienen ese concepto en la cabeza que el ataque isquémico transitorio son menos de 24 horas y les llegó a las 3 horas, no van a ponerse a esperar hasta las 24 horas para decir es un AIT. Recuerden, el AIT remite en más del 90% de los pacientes en 1 hora. Si duró más de 1 hora, manéjenlo como ya un infarto. Por lo tanto, inmediatamente hacer todo el protocolo para lo que significa trombolisis. Ahora, los síntomas no deben ser sugestivos de hemorragia subaracnoidea. Si se acuerdan la clase de cefaleas, ¿cuál era la característica principal de la hemorragia subaracnoidea? ¿Quién quiere participar? No se acuerdan. Esto es el criterio que se tenía en ese tiempo. Fíjense, empezábamos 3 horas, ahora es 4 horas y media, y hay algunos casos en que ahora se está trombolizando hasta las 6 horas. No debe tener traumatismo encefalocraniano, no debe tener el paciente un ataque cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio en los 3 meses previos. No hemorragias, no cirugía mayor en los 14 días previos, por el riesgo evidente de sangrado. No punciones arteriales en regiones no compresivas en los 7 días previos, no historia de tumoración ni evidencia de traumas, fracturas. Y presión arterial sistólica debe ser menos de 185 y la diastólica menor de 120. No uso de anticoagulantes orales, o si fuera así debe tener un INR menos de 1.5. Ahora, si recibió heparina en las 48 horas previas, el tiempo parcial debe ser normal. Plaquetas mayores o iguales a 100.000 o glucosa mayor o igual a 50. No debe haber convulsiones y la tomografía no debe mostrar infarto multilobar y obviamente no debe mostrar hemorragia. Entonces, luego se continúa pues ya con todo el protocolo, la administración de la sustancia, 10% en bolo, el resto en una infusión en 1 hora. Bolo inicial hasta las 4 horas y media. El inicio de cuadro. El problema donde va a veces que el paciente es encontrado al día siguiente en la cama. Todos han visto que se ha acostado a las 10 de la noche y lo encuentran con su ACV a las 7 de la mañana. ¿Cuándo ha sido el evento? No se sabe. Entonces tiene que haber una evidencia real de que este paciente está en las 4 horas y media de infarto. Estos ya son los protocolos post-tratamiento.
Antes nuestros pacientes quedaban en emergencia en la unidad de shock trauma. Ahora ya los podemos llevar al piso porque hay personal a las 24 horas, médico, neurólogo, que maneja vasculares. Entonces, con todo esto que se evaluó, obviamente se llega a la conclusión de que sí se puede hacer trombolisis en el Hospital Nacional y se hace lo que les he contado: difusión en red, opciones de transporte, difusión en los medios de comunicación masiva, es decir, se hace conocer a la gente que en el hospital se puede hacer trombolisis. Esos son los porcentajes de los asegurados que llegaron a lo que es trombolisis y en el porcentaje de acuerdo a cada uno de los centros de salud que hicieron su referencia al Hospital Nacional. Este es un trabajo. El doctor Gallego es un maestro de ese tiempo y la doctora Villalobos, actualmente asistente del servicio, para que vean el tiempo en cómo llegaban en esos tiempos. Miren, esto es del 2002, o sea, 20 años. 20% o 18 a 20% llegaban en las 3 horas. Y en más de 6 horas recién llegaban el 62 al 72%. Y esto sucedía por esto, doctores. El paciente era llevado a un centro de salud, cualquiera. Lo que hemos vivido en esos tiempos, por ejemplo, Hospital Yanaguara. Llega al triaje con sospecha de ACV, pasa a emergencia. En emergencia se le pedía laboratorio rayos X, y esto de laboratorio y rayos X a veces demoraba 6 horas, 8 horas. Y como no había neurólogo las 24 horas, este paciente esperaba al día siguiente, donde era transferido al Nacional, se coordinaba con emergencia, su ambulancia, y ya era por gusto. Entonces, lo que se ha quedado es sospecha de ACV, ambulancia, se comunica al Nacional que está yendo una sospecha de ACV. El equipo está listo, se espera. Si es ACV, trombolisis. No es ACV, se hace diagnóstico y se regresa a su sitio de origen. Acá tienen una foto. Acá está el Hospital Nacional. Y acá pueden observar que eso es todo Arequipa. Y que acá tienen el Edmundo Escomel. Fíjense dónde está Yanaguara, el metro al lado del Nacional. Entonces, era Arequipa, diré pues, la ciudad en la cual podíamos hacer trombolisis, porque es realmente todo cerca. Imagínense un paciente en Lima que vive en el Callao y tiene que ir al Rebagliat, son las 10 de la mañana. En cambio aquí imagínense, cualquier sitio, ¿cuánto tiempo demora en llegar al Nacional? Esta era una gran ventaja. Por eso a veces decíamos, más, iría mejor que te dé tu ACV en Arequipa que en Lima. ¿Por qué? Porque estás más cerca al Nacional para ser trombolizado. Entonces, esta es la distribución por sexo de los pacientes con ACV. 57% son varones o fueron varones. Sexo y edad en años. Los varones y anteriormente las mujeres, con un promedio en varones en 68.2 y las mujeres en 69.1 en promedio. Estos son los primeros 28 pacientes que se trombolizaron en Arequipa. Cuando esto sucedió, era el sitio con más trombolisis que todos los centros de Lima, completitos, juntitos, todos los de Lima no llegaban a esto. Y esto nos permitió organizar el Congreso Nacional de Neurología y el Congreso Internacional de Vasculares acá en el Hospital Nacional.
Acá tienen los territorios mayormente afectados, cerebral media, izquierda, derecha y el sistema vertebrovascular. Esta es el número de horas de tiempo a la emergencia y de tiempo a trombolisis. Tiempo de emergencia, negro, y el trombolisis en amarillo. NIS de ingreso y el NIS al alta. Al ingreso está en rojo y como pueden ver, son muy pocos en los cuales se mejoró, pero la mayoría recuperó notablemente su. Hay unos que han hecho hasta 0 cuando han salido de NIS. Han salido completamente. El promedio de ingreso 12.6, promedio de alta 7.1. En ese tiempo, las complicaciones mayores que se tuvo fueron hemorragias intracerebrales. En un caso fue el primer paciente que se hizo, que necesitó craniotomía. Ha habido sangrado labial, equimosis o infarto masivo de la cerebral media derecha con edema maligno, es decir, genera tanto edema que requiere cirugía y por esto el paciente falleció. Esa fue la causa de muerte. Y dio la casualidad que también en el Nacional fue el primer sitio en el que se realizó al mismo momento trombolisis y la aplicación de ultrasonido. Dio la casualidad que 2 colegas viajaron a Lima invitados para el uso del ultrasonido en ACV. Y justo regresan acá, porque ya se hacía acá, y hubo una ACV, esposa de un médico de remate. Y se hizo al mismo tiempo trombolisis y Doppler. Y generó una respuesta bastante. Entró con 15 y la paciente hubo una recuperación de ser una hemiparesia. Llegando a la hemiplegia, la paciente salió con una leve hemiparesia. NIS 2. De 15 a 2, asociando las dos cosas. Ahora, el objetivo, después de la creación de la unidad de vasculares, es esto que van a ver en esta filmación. O sea, capacitarnos para generar esto. O sea, una vez que se perfora, si quieren, el trompo, se fija y se saca el trombo, el coágulo, si quieren. En esto sí, por ejemplo, ya hemos perdido, porque ya en Lima se hace esto y en otros países también. Pero no perdemos la esperanza que muy pronto se esté haciendo esto acá. Segundo punto es el ACV hemorrágico. Este cuadro representa del 10 al 15% de los ACVs. Miren, es secundaria hasta en un 45 o 65% a la hipertensión arterial. Otras causas no hipertensivas están las angiopatías cerebrales amiloideas, malformaciones vasculares que se rompen, tumores intracraneales que sangran, pacientes con anticoagulantes o con agentes trombolíticos, drogas simpático-miméticas, vasculitis. Entonces, uno de los cuadros más comunes es la hemorragia secundaria a hipertensión, que se llama, pues, estas ya les he enseñado, son las arterias lenticuloestriadas. Ahí está la cápsula interna y ahí es donde sucede la ruptura de uno de estos vasitos, que pese a ser una estructura pequeña, con un sangrado pequeño, generan
todo un trastorno severo motor contralateral. Entonces, acá tienen, por ejemplo, un paciente con una hemorragia por hipertensión, con invasión ventricular. Otro paciente igual, invasión ventricular. Estas que ustedes van a ver que son imágenes subcorticales son secundarias a hipertensión. Y cuando tengan un paciente que tiene la imagen que involucra, o sea, lo tienen, si quieren, pegado al hueso, estas son generalmente secundarias a malformaciones arteriovenosas que se han roto. En este caso pueden ver que ha llegado al ventrículo contralateral y siempre que hay invasión ventricular hay gran riesgo de vida. El tratamiento del ACV hemorrágico, hay que ver las condiciones relacionadas a la presentación de la hemorragia intracerebral, hay que manejar la hipertensión intracraneana si se presenta y hay que decidir si el paciente va a ser tributario o no de tratamiento quirúrgico. La mayor parte no requieren tratamiento quirúrgico y requieren un tratamiento conservador. Acá tienen un gráfico en que más o menos se trata de resumir qué tipo de tratamiento va a tener el paciente de acuerdo a la localización y de acuerdo a los diagnósticos, a los aspectos clínicos y tomográficos, quienes van a requerir tratamiento quirúrgico y quienes no van a requerir tratamiento quirúrgico. Muy bien, doctores. Preguntas. Doctor, una pregunta. Sí, le escucho. Sobre si el, si el ACV es anterior por un problema isquémico por coagulopatías o un coágulo, un trombo, de parte anterior, no habría compromiso cerebeloso, ¿no? En este caso no habría ni vértigo ni nada de... Muy bien, doctor. Me gusta su pregunta porque demuestra un interés de que te aclaremos esto. Usted, doctor, tiene dos sistemas arteriales, el arterial, el carotidio o anterior y el vértebro-basilar o posterior. La clínica del anterior, doctor, va a ser contralateral. Entonces, imagínese que es la arteria en el lado izquierdo, va a generar un problema motor derecho, un problema sensitivo derecho, un problema afásico, generalmente mixto, un problema hemianóptico. ¿Por qué? Porque ese territorio irriga esa parte del cerebro. No irriga la parte del cerebelo. ¿Quién irriga la parte del cerebelo? El sistema posterior, el vértebro basilar. Y el vértebro basilar, que va a irrigar cerebelo, tronco y la parte posterior del occipital, del hemisferio occipital, le va a traer una clínica de tronco cerebral. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que es un problema de tronco cerebral? ¿Qué cosa hay en el tronco? La sustancia reticular activadora ascendente. ¿Qué tiene que ver esta o cuál sería su función? Conciencia. Ahí están bajando todas las vías motoras y están de subida las fibras sensitivas. Entonces va usted a tener un trastorno motor y también un trastorno sensitivo. Ahí también en el tronco, doctor, están los núcleos de los pares craneales. Entonces va a encontrar usted trastornos de tipo de pares craneales. Por eso en la clase que se les hizo sobre lo que son las vías, las lesiones de primera neurona, hablábamos de las hemiplegias alternas y de las directas. Las alternas es cuando el problema motor, por ejemplo,
brazo y pierna derecha y par craneal izquierda, por eso es alterno, eso es tronco. Pero si usted encuentra cara, brazo y pierna del mismo lado, a eso le llamábamos una hemiplegia directa, que es de la cápsula interna para arriba, no tronco. Entonces el tronco les va a traer manifestaciones motoras de un lado o sensitivas del otro, o de par craneal contralateral. O lo que es más frecuente, manifestaciones bilaterales. ¿Por qué? Porque el tronco es una estructura muy pequeña. Tendrá el tamaño del dedo gordo de su mano, con una irrigación, como han visto en el gráfico, medial y de ahí parte a ambos lados. Entonces la clínica es bilateral generalmente. En cambio, en las lesiones por trastorno en la circulación carotidia, ahí vas a tener un trastorno motor contralateral, sensitivo contralateral. ¿De acuerdo, doctor? Sí, doctor, muchas gracias. ¿De qué, doctor? Doctor, yo sí tengo una pregunta. En el caso de que nuestro paciente se someta a un tratamiento de intervención, lo que vimos de retirar el trombo y eso, pero después se le tiene que aplicar algún patrón de trombolisis. En esa imagen que se ha pasado en la filmación, ¿a eso se refiere? Sí, sí, doctor. Generalmente se hacen las dos cosas, doctor. Entonces aplicas trombolisis y luego sigues con el resto. Pero todo esto es tiempo, doctores. Tiempo. Muy bien, doctores. Los dejo entonces. Buenas noches. Ya, doctor, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.